Hola, yo soy José Daniel, el oficial de transformación productiva para el proyecto Empropaz dirigido a confeccionistas. Hoy vamos a tratar el tema conceptos básicos de producción. ¿Qué es el concepto básico de producción? Es ese conocimiento que se requiere para operar de la mejor forma en nuestros talleres. Este tema tiene unos objetivos que son establecer la importancia del área operativa en relación con las diferentes áreas que hacen parte de nuestra empresa. También conocer la información técnica necesaria para determinar cuáles son esos requerimientos o esos costos en los que incurro o voy a incurrir al momento de operar. Entonces, los conceptos básicos traen acá un sistema operativo llamado las 4P del área técnica. Este sistema operativo nos habla que para nosotros poder operar en nuestra empresa, para poder producir, para llegar a un buen fin en nuestro producto, debemos conocer este sistema, ¿sí? Que son las personas, el proceso, las partes y la planta. Este sistema, a modo general, es el que me dice a mí cómo voy yo a enlazar estas 4Ps para generar o crear un producto que sea viable y que llegue a cumplir las necesidades de nuestro cliente. Entonces, nuestra primera P, personas o mano de obra. Es el equipo de colaboradores encargado de realizar las actividades productivas. Estas personas que están acá son personas que nosotros elegimos para ocupar cada uno de esos cargos en el sistema operativo o en cada una de las áreas de nuestra empresa. ¿Qué debemos tener nosotros aquí en cuenta? Nosotros debemos tener en cuenta quién es esa persona, cuál es su perfil para ocupar ese cargo o cuál es el perfil del cargo que va a ocupar esa persona. ¿Qué conocimientos básicos debe tener? ¿Cuáles son esas habilidades que esa persona debe tener o desarrollar para poder cumplir a cabalidad con cada una de las funciones a las que se compromete en el momento que inicia este proceso operativo? Entonces, yo debo saber o debo conocer cada una de estas funciones, tenerlas claras, para así mismo poder hacer una muy buena selección de esa mano de obra que se requiere para el proceso operativo. Una siguiente P es el proceso. Cuando nosotros estamos en nuestra área operativa, nosotros vamos a tener que cumplir con el proceso operativo y que son todos esos pasos o actividades que se requieren para transformar la materia prima que nosotros ya hemos adquirido por nuestros proveedores, ¿sí? O esos insumos también necesarios en el proceso para que luego haya una transformación de esa materia prima y vayamos nosotros a entregar un producto o un servicio. Cuando nosotros hablamos de proceso, no solamente estamos hablando de que vamos a entregar un producto físico, también puede ser el proceso en un servicio. Estamos aquí, personas que tal vez producimos o sacamos al mercado nuestros propios productos con nuestra marca. Pero también hay quienes prestan el servicio de maquila, ¿sí? Que su interés no es tener un producto propio y llevarlo al mercado, sino conseguir clientes para poder producir lo que estos clientes requieren. Entonces, por eso hablamos acá de la elaboración de un producto o el diseño de ese producto y la prestación de un servicio.
Entonces, ¿qué es el proceso? Es tener ese conocimiento claro de cuáles son las entradas necesarias para ese proceso, cuál va a ser la transformación que se le va a hacer a esas entradas y finalmente cuál es la salida de ese proceso. La salida de ese proceso va a ser nuestro producto terminado entregado al cliente, ya sea nuestro producto propio que se entrega a mi cliente o a el usuario, o ya sea maquila, ¿sí? También el servicio que prestamos cuando entregamos ese producto terminado a nuestro cliente. Entonces, el proceso es esa serie de actividades que ustedes desarrollan día tras día para poder cumplir con estos requerimientos del cliente. Entonces, aquí vemos un proceso básico en donde hay una investigación, en donde hay un desarrollo de un diseño, ¿sí? Podemos ver que acá hay un equipo de trabajo investigando y desarrollando diseños para que luego esta información que está aquí pase a otro equipo que va a tomar estas medidas o estos datos que nos dieron acá, ¿sí? Y poder construir ese molde básico para luego o posteriormente entregárselo a la persona que corta y sacar ese producto hacia la parte operativa o de ensamble. Entonces, este proceso que nosotros vemos acá, lo que hacemos día tras día, lo vamos a tener presente en nuestro sistema operativo porque debemos saber cómo está funcionando este proceso. Tenemos realmente el conocimiento. No se trata solamente de saber armar la prenda, sino antes de cuáles son nuestras entradas, cuál es la información necesaria que yo requiero para que ese producto en la salida sea el producto que el cliente espera, ¿sí? ¿Cuáles son las materias primas o insumos requeridos para ese proceso? Entonces, cuando hablamos de materias primas e insumos requeridos para el proceso, estamos hablando de las partes, ¿sí? Es todo lo que conforma mi producto, lo que yo requiero para poder elaborarlo. ¿Qué necesito yo para poder prestar un buen servicio? ¿Cuál es esa maquinaria? ¿Cuáles esos insumos? ¿Qué cantidad de máquinas requiero para poder cumplir la meta propuesta o lo que yo dije o lo que yo me comprometí a entregar al cliente en el tiempo determinado que él me dio? ¿Cuáles son las personas necesarias? ¿Cuáles son esos insumos materiales, equipos? ¿En qué cantidades? ¿El costo? Para luego nosotros poder también dar una muy buena cotización, ¿sí? O poder clasificar o poder decir, este producto lo puedo elaborar o no lo puedo elaborar, ya sea porque puedo cumplir con el proceso en el tiempo requerido o no lo puedo cumplir, o tal vez habrán insumos, materias primas que nosotros no tengamos aún el conocimiento de ese proveedor. Entonces, para poder cumplir con nuestro proceso, nosotros vamos a tener que conocer cuáles son esas partes que están inmersas en nuestro producto, ¿sí? Y cómo las vamos a conseguir, en qué cantidades, cuál es el precio, poder determinar claramente también la información que yo le voy a dar al cliente respecto al precio de ese producto, ¿sí? Ya habiendo nosotros hecho todo nuestro sistema de costos y hallando el precio de venta. Entonces, luego viene la planta. ¿Qué es la planta? La planta pues es el lugar, digamos, la locación donde están ubicadas las máquinas, las herramientas, ¿sí? Todo donde el espacio donde nosotros estamos haciendo esa transformación. ¿Y qué es lo que se busca aquí? Pues optimizar el tiempo y facilitar el traslado de materiales o productos dentro de esta planta. Entonces, cuando nosotros decimos eso, estamos hablando del diseño de la planta. Cómo está ubicada cada una de las partes dentro de la planta. ¿Dónde están los insumos? ¿Dónde está la materia prima? ¿Dónde yo
cuál es esa área o esa zona de la planta en donde yo me puedo sentar a hacer la investigación, a crear esos nuevos diseños. En qué zona voy a desarrollar todo lo que tiene que ver con el producto en cuanto a diseño, en cuanto a patronaje, dónde voy a cortar, si tengo un espacio reducido y mi mesa es muy grande, qué decisiones debo tomar, cómo voy a hacer ese corte, realmente mi planta está preparada para recibir el producto o el pedido que el cliente requiere. Entonces aquí hablamos de cómo voy yo a ubicar cada una de las partes, cómo voy yo a ubicar cada una de las máquinas para poder desarrollar ese producto. Y lo que buscamos también con un muy buen diseño de planta es que este desarrollo de productos sea un flujo constante, ¿sí? O un flujo en el que no tenga que intervenir tanto transporte, tanto tiempo ocioso, en el que esa pérdida de tiempo me genere a mí un sobrecosto del producto. ¿Cómo estoy yo ubicando cada una de estas partes para que el proceso fluya libremente, ¿sí? Tenga una entrada y esta transformación fluya libremente para obtener esta salida óptima de un producto en condiciones necesarias para cumplir con los requerimientos del cliente? Entonces, para nosotros poder cumplir con todo esto, también debemos saber cuál es nuestra capacidad, ¿sí? ¿A qué nos podemos comprometer? Y desde lo que tenemos, ¿qué necesitamos para podernos comprometer, para poder crecer, para poder llegar a esos clientes que esperamos llegar? Entonces, nosotros vamos a tener una herramienta que llamamos diagrama de proceso. Ese diagrama de procesos tiene una simbología que ustedes ven al lado izquierdo de la pantalla, y esa simbología es lo que me representa dentro de este sistema operativo y qué acción estoy tomando en ese momento. Entonces, cuando nosotros encontramos una elipse, estamos tomando como punto de partida o punto de llegada del proceso, es decir, el inicio o el fin del proceso. Cuando nosotros nos encontramos con un círculo, quiere decir que en ese punto del proceso se está realizando una operación. Hay una actividad que se está realizando, ya sea manual o en máquina, y que hace parte de nuestro proceso operativo. Cuando nosotros encontramos un cuadro, ese punto quiere decir que ahí hay una inspección. Nosotros estamos realizando una inspección en ese momento, o es necesario realizar una inspección en ese punto del proceso para poder cumplir con esas expectativas del cliente. Cuando encontramos una flecha dentro del proceso, quiere decir que aquí nosotros estamos realizando un transporte. Dentro del diagrama que ustedes ven o dentro de la figura que ven al lado, no están incluidas el símbolo de transporte, porque aquí nosotros digamos que necesitamos saber de dónde a dónde va a pasar el producto o la materia prima, de dónde a dónde la vamos a llevar. Es decir, si estamos aquí, ese transporte va a ser de aquí directamente al área de diseño o investigación, o lo va a pasar, o sea, lo vamos a pasar directamente acá, ¿sí? O estos insumos, porque acá habrán hilos, habrán hilazas y habrán otro tipo de insumos necesarios para el ensamble del proceso, del producto en el proceso. Entonces, estos pasan directamente acá. Entonces, ese transporte, ya cuando ustedes definen el proceso, ¿dónde está ubicado? Luego van a encontrar ustedes una D, que significa espera. En ese punto hay que realizar una espera, pero esta espera es una espera programada. Es una espera que hace parte del proceso. No es una, me espero a que la señora se termine de arreglar y luego inicie. No,
no es ese tipo de esperas. O me espero a que mm, voy a salir a hacer una llamada y entonces espero a que termine de hacer la llamada y luego sí, entonces vuelvo a continuar con el proceso. Entonces tengo que colocar ahí esa D porque ahí tengo que esperar que ella ya... No es ese tipo de esperas, es una espera programada que hace, a menos que esa llamada sea que se haga constantemente por prestación de servicio para verificar alguna información, entonces ahí sí, porque tenemos que esperar la respuesta del cliente o la respuesta del proveedor. Ok, es válida esa espera. Pero aquí esa espera es como cuando tenemos que tercerizar. Entonces, tenemos que en nuestro taller nosotros no, tal vez no hacemos bordados, entonces tenemos que mandar a bordar, tenemos que esperar ese tiempo y ese tiempo lo tenemos en cuenta para costear nuestro producto, ¿sí? Cuánto se demora en llegar nuevamente el producto a nuestro sistema operativo. O cuando, por ejemplo, nosotros somos los que hacemos tal vez estampación. Entonces, ustedes saben que se aplica la tinta y a esa tinta hay que darle un tiempo de secado. Esa espera es la que colocamos ahí. Entonces, el tiempo de secado de 1 hora, 2 horas, 8 horas, depende del proceso, depende de los materiales, de los insumos que estemos usando. Entonces, es esa espera la que habla este diagrama. Almacenamiento, entonces ustedes lo ven, se encuentra ubicado donde están las materias primas y donde está el producto terminado. Y operación inspección, entonces es una operación combinada donde estamos realizando una actividad referente a nuestro proceso productivo, pero que también estamos haciendo una inspección de esa operación que estamos realizando. Entonces, cuando hablamos de calidad o de nuestros, o lo que es la calidad en nuestros tiempos, se recomienda que esa operación de inspección se haga casi que en cada punto del proceso, que cada una de las personas que está realizando una operación haga la inspección de esa operación que está realizando y que no se espere a que el producto llegue acá en terminación o en planchado o muchas veces en almacenamiento a revisarlo y tener que devolver el producto porque no se hizo la inspección necesaria en estos puntos del proceso. Eso ya lo determinan ustedes en cada una de sus empresas, en cada una de sus talleres, ¿sí? O en cada uno de los puntos de su proceso. Sin embargo, este diagrama de proceso me ayuda también a mí a poder determinar los tiempos de entrega, a poder determinar los costos del producto debido a todos estos tiempos en los que se incurren para poder entregarlo. Me ayuda a mí a poder diseñar una mejor planta, cuántos transportes tengo durante el desarrollo de este proceso y ubicados en mi planta. Entonces, cuántos transportes de pronto no son necesarios. Y si yo de pronto ubico esta máquina más cerca que la otra o acomodo tal vez en sus talleres o bueno, en algunos que yo he visto, esta parte no está tan cerca del investigador o de quien me va a entregar la información o de los insumos y entonces tengo que trasladarme por todo el taller para llegar a donde van a cortar y llevar los insumos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo yo acomodo este proceso para que fluya más fácilmente? Ese es mi diseño de planta, cómo voy a ubicar en cada una de las partes para poder optimizar esos tiempos. Este diagrama de proceso me ayuda a poder controlar eso. Y también con ese diagrama de proceso, ustedes tienen las cartillas, ahí vamos a tomar los tiempos en cada una de estas actividades, en cada una de estas operaciones que se realizan, ¿sí? Para determinar cuál es el tiempo total de nuestro proceso productivo. Una vez tengamos nosotros tengamos determinado ese tiempo productivo, nosotros podemos empezar a hallar nuestra capacidad de producción. ¿Sí? Con la maquinaria que yo tengo, con el conocimiento que yo tengo, según la cantidad de tiempo que yo laboro
es decir, mi jornada laboral, ¿cuánto podría yo producir? ¿Con cuánto me puedo comprometer para entregarle al cliente en un tiempo determinado? ¿Sí? Entonces nosotros vamos a necesitar aquí tener claridad en nuestra jornada laboral. ¿Trabajo cuántas horas al día? Trabajamos 8 horas al día, trabajamos más de 8 horas al día porque tal vez iniciamos temprano y nos vamos un poquito más tarde, o aunque lo recomendado o por ley serían 8 horas al día. Sin embargo, eso lo determinan ustedes con sus colaboradores. O tal vez estoy trabajando 4 horas al día porque yo tengo que dedicarle tiempo a los niños, tengo que dedicarle tiempo a otras actividades y entonces realmente trabajo 4 horas al día. Es importante que ustedes sepan o que sean claros con esos tiempos para que podamos hallar una capacidad máxima y una capacidad real de lo que podemos producir. Entonces, en sus cartillas ustedes tienen un ejercicio, un ejemplo, en donde hayan la capacidad máxima. Pero entonces acá podemos explicar que la capacidad máxima no es otra cosa que tener la jornada laboral multiplicada por el porcentaje de eficiencia y este resultado lo vamos a dividir en el tiempo de producción. La jornada laboral es la que ustedes determinan, 8 horas al día, 6 horas al día, 10 horas al día, y el porcentaje de eficiencia, entonces lo van a determinar ustedes junto con un especialista o junto con un profesional que les pueda ayudar a determinar ese porcentaje de eficiencia, que nosotros también lo podemos ver en su empresa. Entonces, según estudios realizados a nivel de empresas, se dice que las empresas que están muy bien organizadas trabajan con una eficiencia del 85%. Es decir, que si una empresa que está súper organizada trabaja al 85%, ese será también mi porcentaje de eficiencia. También yo estaré tan organizado como para poder cumplir con ese porcentaje de eficiencia. O tal vez mi porcentaje de eficiencia es del 80, del 70, del 60, porque tengo otras ocupaciones, porque no he podido hacer un muy buen diseño de planta y entonces estoy perdiendo tiempos en búsqueda de materiales, insumos que no sé dónde los ubico. O mi personal tal vez no está capacitado para desarrollar estas actividades y no trabaja al mismo ritmo y ese porcentaje de eficiencia empieza a disminuir. Entonces tenemos que saber a ciencia cierta cuál es nuestro porcentaje de eficiencia para hallar esta capacidad máxima. Sin embargo, nosotros la podemos hallar con estos datos que están acá del 85% del porcentaje de eficiencia en una empresa organizada y nuestra meta es empezar a organizar nuestra empresa para que nuestra eficiencia llegue a ser del 85%. Teniendo nuestra jornada laboral y el porcentaje de eficiencia, entonces nos falta conocer nuestro tiempo de producción. ¿Cuánto tiempo demora en proceso, en máquina o manualmente para poder terminar el producto? Entonces es ahí cuando nosotros empezamos a hacer un estudio de tiempos y a conocer cuánto me demoro yo en cerrar un hombro, cuánto me demoro en armar un cuello, en pegar ese cuello, en hacer un ribete de manga, cuánto me demoro en pegar la manga, cuánto me demoro en hacer un ribete en un bolsillo, cuánto me demoro haciendo las perillas, cuánto me demoro cerrando costados, cuánto me demoro haciendo ruedos, ¿sí? Ese cuánto me demoro lo podemos calcular. Tomamos un cronómetro, tomamos la operación a la que le vamos a calcular el tiempo y tomamos al operario de rendimiento medio, ¿sí? Entonces, digamos, no colocamos al que más le rinde porque entonces nos vamos a comprometer todos a trabajar a ese nivel de eficiencia y tal vez no podamos cumplir, ni tampoco vamos a tomar al que menos le rinde porque entonces habrá
un punto o un desfase, o tal vez no vamos a llegar al nivel competitivo que espera el cliente. Sin embargo, cabe resaltar acá que habrán momentos en que tenemos que capacitar a nuestros operarios, a nuestros colaboradores, para que todos rindan al mismo nivel. Pero como somos humanos, pues habrán algunas personas que tengan una experticia mayor en algunos puntos que otras personas. Y entonces ahí es cuando viene también nuestra capacidad de análisis para poder decir, bueno, a esta persona yo la pongo a hacer esta operación que le rinde más, a esta persona la pongo a hacer esta operación en donde ella puede dar el rendimiento esperado, ¿sí? Y vamos ubicando a cada una de nuestras partes o a cada una de nuestras personas y en el proceso para que el proceso fluya libremente. Ya teniendo ese tiempo de producción, entonces podemos hallar la capacidad máxima. Entonces les decía, el tiempo de producción, tomamos un cronómetro, tomamos 10 veces los tiempos, es decir, pegamos 10 mangas, le tomamos el tiempo a esas 10 veces que vamos a pegar la manga, ¿sí? Tienen que determinar si lo van a tomar por par o lo van a tomar individual, ¿sí? Si lo van a tomar individual, pues luego lo multiplican por 2, pero yo les recomiendo que sean de una vez por par. ¿Cuánto me demoro pegando las 2 mangas en una prenda? Y luego lo que hacemos nosotros es tomar esos 10 tiempos, los sumamos y los dividimos en 10 para poder tener nosotros un tiempo promedio, ¿sí? Los primeros 10 que tomamos se llaman tiempos observados, ya luego de tomar esos 10, sumarlos y dividirlos en 10, entonces vamos a tener un tiempo promedio. Y podemos por ahora trabajar con ese tiempo promedio y más adelante entonces vamos a tener en cuenta los suplementarios, cómo normalizar esos tiempos, ¿no? Pero por ahora podemos tomar ese tiempo promedio para poder hallar esta capacidad máxima. Luego que nosotros tenemos esa capacidad máxima, vamos nosotros a hallar nuestra capacidad real. Entonces, ¿cómo así que nuestra capacidad real? Claro, es que la capacidad máxima es cuando yo voy a trabajar toda la jornada de las 8 horas sin interrupciones, sin tener que perder tiempo de pronto por imprevistos, por cosas que no se pueden controlar, como por ejemplo que se reviente el hilo. Se reventó el hilo, eso puede suceder muy de vez en cuando, pero puede suceder, entonces es un tiempo que hay que tener en cuenta. De pronto hubo un cortocircuito y no hay energía para laborar durante unas horas, entonces es un imprevisto, es algo que se sale de mis manos, no lo puedo controlar, entonces lo vamos a tener en cuenta. Entonces nosotros podemos decir que vamos a tomar un 10% de imprevistos para poder hallar una capacidad real. Entonces, lo que hacemos para hallar la capacidad real es, tenemos la capacidad máxima, que ya la hallamos con la ecuación anterior, y ahora vamos a tomar esa capacidad máxima y le vamos a aplicar los imprevistos, es decir, vamos a multiplicar por el porcentaje de imprevistos. Entonces decimos que si nuestros imprevistos es de un 10%, pues nos queda un 90% de operación, ¿sí? Es decir, que nuestro porcentaje de imprevistos será de 0,9 y hallamos la capacidad real, ¿sí? de nuestra empresa, de nuestro taller o de nuestro sistema operativo para así no generarle falsas expectativas al cliente, para no quedarle mal al cliente y quedar nosotros como personas incumplidas. Y con la capacidad máxima lo que podemos hacer es entregar a tiempo lo que nos comprometimos a entregar. Porque puede ser que no tengamos un porcentaje del 10% de imprevistos, que sea el 2%, el 3%, entonces vamos a terminar antes y así vamos a poderle entregar antes al cliente y eso pues es un punto a nuestro favor. ¿Sí? Entonces de esta forma se halla la capacidad de producción. Ya luego entonces, si tenemos una capacidad de producción y vemos que no alcanzamos a entregar en ese tiempo porque nos falta tal vez maquinaria, entonces, ¿cómo nosotros sabemos
qué máquina vamos a necesitar o cuántas máquinas vamos a necesitar para poder operar o para poder cumplirle al cliente con ese pedido. Entonces acá tenemos un cuadro que tienen ustedes también en sus cartillas, en donde se calcula el número de máquinas para 200 unidades. Entonces ahí está resuelto y lo que hacemos nosotros es aplicar estas fórmulas que tenemos al lado derecho. Entonces nosotros tenemos el tiempo por unidad en máquina, en fileteadora y en collarín para este caso, ¿sí? Hallados de ese análisis de tiempo que habíamos hecho anteriormente. Entonces, decíamos que para esa operación en la máquina fileteadora se demoraba 2 minutos y en la máquina collarín tenía un tiempo promedio de 2.5. Entonces, queremos hallar la producción por hora. Entonces, si nosotros vamos a trabajar en una hora que tiene 60 minutos, ¿verdad? Entonces, como todas las horas, tiene 60 minutos. Entonces, para nosotros poder hallar esa producción por hora, lo que vamos a hacer es, esos 60 minutos los vamos a dividir en el tiempo por unidad. Es decir, para hallar el tiempo por unidad en la fileteadora, nosotros tomamos 60 minutos, los dividimos en esos 2 minutos de tiempo por unidad y nos va a dar que la producción por hora va a ser de 30 operaciones o de 30 productos, depende de cómo estemos hablando acá. Luego entonces vamos a hallar la producción por turno. ¿Cuánto podemos producir en un turno de 8 horas? Entonces, si nosotros tenemos un turno de 8 horas, lo que hacemos es, ese turno de 8 horas lo vamos a llamar jornada laboral. Entonces, la jornada laboral la vamos a multiplicar por la producción por horas que ya hallamos anteriormente. Entonces, si tenemos 8 horas, lo multiplicamos por 30 unidades que producimos en una hora y vamos a tener 240 unidades en una jornada laboral o en un turno de 8 horas. Luego vamos a nosotros a tener que saber cuántas máquinas vamos a necesitar si trabajamos con una eficiencia del 100%. Entonces, cuando nosotros vamos a trabajar con una eficiencia del 100%, vamos a tener un resultado diferente a si nuestra eficiencia es del 85% o del 60%. Por eso en la fórmula, ustedes lo que van a hacer es hallar, según el porcentaje de eficiencia que tengan en cada uno de sus talleres, van a hallar ese número de máquinas necesarias. Lo que sí recomendamos es que podamos llegar al menos al 85% de eficiencia y esto lo podemos lograr capacitando a cada uno de nuestros colaboradores para alcanzar esa eficiencia. Entonces, para hallar ese número de máquinas, lo que hacemos es, ¿cuántas unidades vamos a producir? En este caso vamos a producir 200 unidades por día. Eso es lo que tenemos o lo que necesitamos producir al día para poderle entregar al cliente a tiempo. Esas unidades a producir las vamos a dividir en la producción por turno, ¿sí? O en la jornada laboral, ¿sí? La producción por turno, ya sabemos que en el caso o en el ejemplo nos dio que era de 240 unidades. Entonces, si vamos a producir 200 unidades, lo dividimos en 240, ¿sí? Y eso lo multiplicamos por el porcentaje de eficiencia para el primer caso, que sería del 100%, nos daría de 0,8. Pero como no tenemos un 0,8 de máquina, eso quiere decir que vamos a requerir de una máquina para poder producir, una máquina fileteadora para poder producir esa cantidad de operaciones, o esa cantidad de productos, o esa cantidad de productos que vayamos a hacer en esa jornada laboral. Cuando nosotros entonces decimos nuestra eficiencia es del 85%, entonces lo que hacemos es unidades a producir, 200 unidades para este ejemplo. Dividido en la producción por turno, entonces la producción por turno es 240 unidades en la fileteadora, ¿sí? Y por el porcentaje de eficiencia, que es 0,85, nos va a dar 0,7. ¿Sí? Es decir, que vamos a necesitar aún una máquina fileteadora, ¿sí? Y lo mismo con el ejemplo de la collarín. Bueno, entonces para nosotros también poder determinar cómo vamos a hacer nuestro proceso, tenemos que saber
que existen diferentes tipos de procesos productivos. Entonces, a veces nosotros funcionamos porque vemos en otros lugares o vemos el ejemplo de amigos, conocidos, que tienen también talleres de confección, empresas de confección, y ellos lo hacen de una forma, entonces nosotros tratamos de imitarlos para también nosotros poder producir. Pero resulta que nosotros tenemos que saber nuestro sistema productivo, a qué se acomoda, cuál es, cómo funciona yo, ¿sí? Si yo soy un sastre o si yo soy una modista, mi sistema productivo es igual a de la persona que es maquila y que recibe 1000 unidades, 2000 unidades, 10.000 unidades, o tal vez eh, esa persona que dice, bueno, sí, yo soy maquila y produzco 2000 unidades en un mes. ¿Sí? Entonces, ese es mi sistema productivo, que es igual al de el señor que también produce 2000 unidades al mes, pero es que él, o sea, yo maquilo solo pantalón, pero es que él hace camisetas, hace shorts, hace faldas, ¿sí? Entonces, su sistema productivo es diferente. Entonces, aquí vamos a explicar un poco esos sistemas productivos. Entonces, los sistemas productivos eh, existen de esta forma. Uno es producción por proyectos. Pues la producción por proyectos es cuando usted debe realizar un único producto en un determinado tiempo y que no lo vuelve a realizar. ¿Sí? Que es generalmente son proyectos como los proyectos de vivienda, como obras civiles. ¿Sí? Cuando se construye un puente, pues se construye en un lugar una sola vez. ¿Sí? No es que no se sigan construyendo puentes, pero no se volverá a construir el mismo puente en el mismo lugar. Entonces, es una producción por proyectos. Ah, sí, pero en el caso de confecciones, ¿cómo funcionaría? Bueno, una producción por proyecto en el caso de confecciones podría ser cuando nosotros tal vez producimos camisetas. Siempre hemos producido camisetas y salió un proyecto. Hay que hacer camisetas estampadas con una campaña política. Entonces, les decía, acá, reanudar nuestra presentación. Les decía, una producción por proyectos en confección puede ser cuando yo elaboro camisetas, me traen una campaña política y voy a estampar el nombre del candidato con su número de cartón, ¿sí? Entonces yo voy a estampar eso 1000, 2000 veces, 3000 veces, ¿sí? En ese tiempo determinado que me pidieron se realizara, pero se termina la campaña, se termina el proceso de votación, de elección del candidato o los candidatos y yo no vuelvo a hacer la misma camiseta, ¿verdad? Entonces eso es una producción por proyectos. Producción por lotes. ¿Cuándo es producción por lotes? Cuando yo corto o me traen cortado una cantidad de productos y es, digamos que es repetitivo que me traigan esa cantidad de producción. Entonces, me traen lotes de 100 unidades, lotes de 200 unidades, ¿sí? Y yo siempre estoy elaborando ese producto en esas cantidades. Y entonces, se llama producción intermitente, porque tal vez termino las 200 unidades y entonces listo, arranco con las otras 200 o con las otras 100, pero es un lote de producción o un corte determinado que ya tengo y, o que me da mi cliente para poder desarrollar o de un pedido que me hicieron, entonces yo voy a desarrollar 200 unidades de pantalones de esta referencia, 300 unidades de pantalones de esta referencia, ¿sí? Entonces tengo lotes de producción. ¿Cuándo es producción por productos? Entonces, producción por productos es casi que un único producto que se realiza
pero que tiene unas características especiales. De pronto aquí los costos varían un poco, son mayores, ¿sí? Entonces acá estamos hablando de tal vez la modistería, la sastrería, ¿sí? Una estampación, las muestras, estampación en muestras, ¿sí? Entonces son producción por producto. ¿Sí? Es un producto específico que me pidieron realizar y lo desarrollo y ese es mi sistema productivo. Yo siempre estoy realizando vestidos de novia, vestidos de primera comunión, trajes de gala para grados. Entonces mi sistema productivo es producción por producto. En producción por proceso, entonces es cuando hablábamos que yo tengo la maquinaria dispuesta para realizar diferentes tipos de productos. Entonces yo puedo realizar eh, camisetas, pero también puedo hacer vestidos, pero también puedo hacer shorts, pero también puedo hacer faldas, ¿sí? Entonces esa es producción por proceso. ¿Sí? Me demoro un tiempo en la realización de la falda, otro tiempo en la elaboración de eh, el short, pero puede ser que yo pueda meter los dos productos al mismo tiempo, porque mientras me van fileteando unas partes de la falda, yo puedo ir a armar otras partes del short, ¿sí? Otros operarios pueden ir armando el short, y entonces luego pasa el short hacia la fileteadora y yo puedo ir con otro equipo de trabajo ir construyendo la falda, ¿sí? Eso ya ustedes determinan su diseño de planta, pero digamos que la producción siempre va a ser por proceso. Estamos haciendo faldas, que es un proceso diferente al del short, y tal vez entonces también estamos haciendo la camiseta y digamos, tengo la maquinaria para poder producir los tres al tiempo y los voy produciendo porque mientras hago unas partes del short, tengo la camiseta en estampación o en bordado, mientras hay esa espera, entonces yo puedo ir adelantando acá y luego entonces tengo la línea de producción acomodada para que cuando llegue el bordado continúe con la camiseta y así con cada uno de los productos que puedo yo desarrollar. Entonces ahí es cuando estamos hablando de producción por proceso. Y la producción continua, esta más que todo es para las empresas industriales. Entonces aquí hablamos de, por ejemplo, el ensamble de un carro o en alimentos, cuando estamos tal vez produciendo, no sé, dulces, un determinado dulce que produce solamente, esa empresa solo produce ese dulce, es la única que lo hace, y entonces siempre su producción es continua y tiene un inicio y un final. Es decir, aquí se usa mucho la tecnología. Entonces, cuando yo estoy produciendo un carro, en la producción del carro entra la carrocería, encima de esa carrocería entonces se montan las sillas, luego entonces montan el maletero, luego entonces montan el techo, los vidrios, luego montan el motor y cada uno tiene un segmento, un lugar y es lineal, ¿sí? Donde se van ensamblando esas partes. Entonces inicia aquí y termina aquí el producto final, que es un carro del modelo X o Y, ¿sí? Y no se devuelve, es decir, no cuando llega aquí el carro terminado, voy a hacer la inspección y entonces, ay, se me olvidó ponerle las sillas. No, ¿sí? Eso tal vez no va a pasar porque es una producción en línea. Entonces aquí están los que arman la carrocería, aquí están los que entregan las puertas y los que ensamblan las puertas, los que montan la silla. Sí, digamos, no es... el proceso es continuo, es lineal, siempre están las personas en sus puestos de trabajo y las partes van llegando a donde están esas personas. Y tal vez en alimentos, entonces, es una línea de producción cuando, por ejemplo, una embotelladora. ¿Sí? Entonces aquí se lavan las botellas, aquí se hace la inspección que no haya quedado nada dentro de la botella, luego pasa a llenado y entonces entra el líquido, pasa nuevamente a revisión que no haya nada dentro de la botella.
cuando ya tiene el líquido, que el líquido llegue hasta el nivel que debe llegar, que no vaya más o vaya menos. Sí, se hace esa inspección, pero eso va siendo lineal, ¿no? Siempre hay un operario en cada punto y va revisando y al final sale una gaseosa o un jugo embotellado eh, listo para el consumo. Entonces, hasta aquí digamos que son los conceptos básicos de producción. Espero haya sido claro con todo lo que hemos hablado el día de hoy. Y pues ya saben que aquí estoy para lo que ustedes requieran, ya tienen mi contacto. Y pues nada, nos vemos en otro tema. Que estén muy bien.